la segunda tertulia la vamos a tener el miércoles 8, el miércoles 8 de abril a esta misma hora con el doctor Luis Solari. Luis Solari, médico internista peruano, fue primer ministro del gobierno de Perú, fue ministro de salud, ha sido congresista, ha sido una persona muy vinculada que nos va a dar muchísimas luces sobre las nuevas políticas públicas que seguramente se van a implementar en el mundo entero y cuál es la proyección y qué está sucediendo hoy por hoy en el mundo de esta pandemia que estamos viviendo el mundo. Y tenemos un anuncio especial también para el miércoles 15 de abril. Tenemos confirmado ya la participación del doctor Luis Almagro, el secretario general de la OEA, va a estar con nosotros también en esta tertulia. Vamos a estar programando y avisándole, seguramente el miércoles que viene tendremos nuevos anuncios de quiénes serán los próximos invitados para estas tertulias que vamos a estar en el centro político. Veo gente de América Latina ya incorporándose, muchísimos ya, ¿ok? Vamos a presentar a nuestro primer invitado, el doctor Edgar Jiménez. Doctor Jiménez, voy a presentarlo y le voy a dar la palabra y le voy a explicar un poquito las normas de esta primera tertulia, de las tertulias con el centro. Doctor Jiménez es boliviano de nacimiento, mexicano por decisión, vive muchísimos años en México, doctor en ciencias políticas de la Universidad de Lovaina, doctor en economía, ha sido profesor en distintas universidades en América Latina, especialista en el tema de análisis política, y tengo un gran amigo en común que me dijo que es de los mejores y de los más importantes, por no decir el mejor, especialista en prospectiva política. Por eso que hemos querido invitarlo. El doctor Jiménez es amigo de la casa de hace muchísimos años. Hemos compartido muchísimos proyectos juntos en la Universidad Iberoamericana, en proyectos con el Centro Político desde hace muchísimos años. Es una persona brillante, extraordinaria, que nos va a dar unas luces muy importantes. Doctor Jiménez, le voy a dar la palabra y le voy a explicar, antes de darle la palabra, en las normas. El doctor Jiménez nos va a dar una plática de 45 minutos y después vamos a abrir un proceso de preguntas y respuestas, las cuales yo voy a estar administrándolas. Así que vamos a tener tiempo de preguntar. Las personas en redes sociales van a estar oyendo y viendo todo lo que estamos haciendo, pero fundamentalmente las personas que están invitadas en la plataforma Zoom, que son 100 personas que están registradas, son las que van a estar participando en la tertulia. Doctor Jiménez, le va a dar la palabra. Muchísimas gracias por participar, por aceptar esta invitación. Apenas lo llamé para decirle, tenemos este proyecto con el centro, queremos desarrollar algo trascendente para América Latina, que nos dé un faro de luces, un faro de una visión interesante de qué está sucediendo y qué puede pasar en nuestro continente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que van a participar de una u otra forma. Les voy a pedir a todos que vayan escribiendo las preguntas en el chat. Así yo al final voy a leer las preguntas, ¿ok? Y después podemos tener al final también algún intercambio de palabras. No quisiera perder la oportunidad, doctor Jiménez, de decirle que, bueno, el doctor Tomás Miklos está aquí con nosotros, amigo suyo, amigo de la casa también de hace muchos años, un especialista en planificación estratégica. Tenemos al doctor Solari, que va a estar la semana que viene con nosotros, por mencionar algunos de las personas que nos están acompañando, consultores políticos del centro. Gente vinculada a gobierno de toda América Latina, y yo creo que ya es momento de dar inicio. No me alargo más en la presentación. Bienvenido, doctor. La palabra es suya. Mi estimado maestro Escalante, una gran satisfacción verlo y particularmente agradecerle por la invitación a participar en esta tertulia.
Gran iniciativa la suya, como siempre, y agradezco la participación de todos aquellos que nos están viendo y nos escucharán durante las próximas 45 o los próximos 45 minutos. Como usted bien señala, procedentes de toda la región latinoamericana y del Caribe, y también de España, que llama la atención. Bienvenido, muchas gracias. Y particularmente también quiero dar mi agradecimiento a los amigos, al doctor Luis Solari y al doctor Tomás Mica. Si le parece, mi estimado maestro, empiezo con la exposición programada. Adelante. Bienvenido, doctor. Podemos comenzar ya. Muy bien, muchas gracias. Nos enfrentamos a una situación mundial muy preocupante que ha llamado la atención no solo de los organismos multilaterales, sino particularmente de los países desarrollados, y que a continuación voy a mencionar y dar la opinión a propósito de esta situación mundial. Esta preocupación nos obliga a analizar el presente y a visualizar el futuro. El futuro por el impacto provocado por la pandemia del COVID-19 en América Latina, pero también en el mundo. El Fondo Monetario Mundial habla del planeta. Me permito mencionar y subrayar que el análisis se ubica en el campo de la prospectiva como un ejercicio de anticipación de los futuros posibles y deseables. Al mismo tiempo, hacer una diferencia entre la prospectiva y la previsión y pronóstico, toda vez que la prospectiva nos permite prevenir el futuro y radica por lo mismo en una reflexión razonada sobre las posibles alternativas, y en este caso de América Latina. En esta situación, este impacto ha generado la reacción, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Su directora, Georgieva Kristalina, directora general, afirmó que el mundo, con toda contundencia, de que el mundo está en una recesión económica peor que la del 2008-2009. Llama la atención. No solo se trata de los efectos o del impacto social o de otra naturaleza de COVID-19, sino que es una recesión económica. Y esta recesión pareciera ser que como tal está adquiriendo autonomía, y que por lo mismo puede generar situaciones de riesgo social y afectar la vulnerabilidad económica y social de América Latina. En esta perspectiva, el Fondo Monetario señala de que los mercados emergentes, para hacer frente a esta recesión económica, van a requerir de 2.5 billones de dólares. Imaginémonos la magnitud que requiere el mundo en general para hacer frente a esta situación. Menciona también la directora de que será necesario implementar acciones en 3 áreas importantes para hacer viable y posible el éxito de esta respuesta, digamos, a la recesión económica. Primero, crear entre los países una cultura de solidaridad. Llama la atención esto, toda vez que los países en general que han mostrado un lento crecimiento, tanto en Europa como en América Latina, requieren promover un crecimiento inclusivo y promover por lo mismo entre los países esa cultura que ella menciona, de solidaridad. Señala también la necesidad de fortalecer la integración y fomentar una globalización de la esperanza. También llama la atención, globalización de la esperanza. El proceso generado por el coronavirus ha acentuado, dice el Fondo Monetario Internacional, la fragilidad de la integración mundial. Y en esta perspectiva hace falta una esperanza de carácter económico, una esperanza de manera que los problemas sociales de pobreza y desigualdad, que más adelante mencionaré, puedan ser resueltas a mediano y a largo plazo. Y por último, menciona también que debemos cuidar nuestra casa, debido
a las acciones que deberán implementarse para hacer posible un desarrollo sostenible a futuro. También el Fondo Monetario, junto con la OCDE, y en particular el doctor José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, advierten que el panorama económico mundial se agrava cada vez más. Se está reduciendo la actividad económica de los países desarrollados en 1/3, y esto es muy importante. Estima la OCDE una pérdida del 2% del PIB por cada mes de contingencia. Muchas economías caerán en recesión, se refiere a la Unión Europea, pero también en América Latina. A la fecha, más de 80 países han solicitado asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional para hacer frente al impacto del coronavirus. Por otra parte, la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, señaló que las medidas de confinamiento están provocando un descenso de la actividad económica no solo en la Unión Europea, sino también en América Latina y en particular Argentina y Brasil junto con México. Este organismo pide un plan Marshall. En esta perspectiva, un plan Marshall será comparable a aquella que se dio al concluir la Segunda Guerra Mundial para enfrentar la crisis del coronavirus, o tendrá características distintas de aquel plan que permitió la renovación y la reestructuración de Europa. El impacto económico, según la OCDE, supera la pandemia, el impacto de la pandemia como tal, toda vez que el impacto económico está generando situaciones de riesgo distintas del origen del cual procede. La OCDE ha estado trabajando con escenarios y la situación económica supera ya las peores previsiones formuladas por los escenarios de la OCDE. En esta perspectiva, señala de que solo se saldrá de esta crisis con una acción colectiva. Este planteamiento ha sido hecho recientemente, el día de ayer, 31 de marzo. El grupo de los 20, por su parte, tomaron la decisión para apoyar con $5 billones a resolver la situación económica y también a contrarrestar la recesión global producto del impacto de la pandemia. Naciones Unidas, a través de su secretario general, Antonio Guterres, plantó la necesidad de repensar todo. Esto es muy importante. Repensar todo significa repensar la globalización, repensar la economía, repensar los modelos de desarrollo vigentes en el mundo y hacer posible la coordinación de políticas públicas en apoyo de los países desarrollados. Tomamos nota del planteamiento de Guterres, repensar todo. En este sentido, nos estamos enfrentando, por eso mencioné que el impacto económico hoy tiene otras características un tanto distintas del origen que la creó. Por ejemplo, el incremento de la deuda global. En los últimos meses se observa un récord histórico de esta deuda global, aproximadamente de 253 billones de dólares, que equivale a un 322% del Producto Interno Bruto Global. Y en esta deuda histórica mencionada destacan dos países, Estados Unidos y China. Y en esta perspectiva el Banco Mundial reacciona y señala de que existe a corto o mediano plazo el riesgo de una nueva crisis de deuda global. Imaginémonos pandemia, crisis económica y ahora la crisis de la deuda global, el panorama en el horizonte ciertamente será desastroso. Algo también importante que debemos mencionar e incorporar en esta reunión de gran alcance es la reacción del sector académico. En una entrevista reciente al filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, a propósito del problema del impacto de la pandemia, señala este gran filósofo que la crisis del COVID-19 nos muestra que la mundialización es una interdependencia, es un
proceso independiente sin solidaridad. Y un llamado de atención al mundo, no solo a Francia y a la Unión Europea. La pandemia mundial ya fue prevista, según este sociólogo, como las catástrofes que eran también previsibles. Sobre esto, sin duda alguna, debiéramos volver en algún momento a lo largo de estas reuniones. Señala además que la globalización ha producido la unificación técnico-científica y económica del planeta. Esto parcialmente es cierto, pero no ha hecho progresar la comprensión de los pueblos. Quiere decir que las brechas y la falta de relación comprensiva entre los pueblos hoy es más distante que nunca. Ante esta situación crítica, continúa mencionando Edgar Morin, de que son insuficientes los estados nacionales, así como el orden internacional. Para este autor, urge replantear sus competencias, sus capacidades y sobre todo sus prioridades. Un llamado de atención al nuevo orden internacional, así como a los estados nacionales del mundo. Por su parte, Alain Touraine, sociólogo francés, también señala que el mundo está transitando en medio de la incertidumbre y el mundo no tiene los recursos para administrar ni para enfrentar la incertidumbre. Pero no solo la incertidumbre, también el mundo está transitando en medio de la nada y del desorden. Y extraña, este autor, la presencia de actores y de líderes para conducir la situación hoy mundial. Imagino que se refiere o extraña la presencia de un Willy Brandt en Alemania, aunque Angela Merkel está desempeñando un buen papel. Extrañará también a Charles de Gaulle, aunque Emmanuel Macron en Francia realiza también una actividad importante. Extraña a Churchill en Inglaterra. Frente a Boris Johnson, evidentemente hay una gran distancia. Extrañará también a Roosevelt o a otros, incluso a John Fitzgerald Kennedy. Frente a Donald Trump, la distancia probablemente sea mayúscula. O a Felipe González frente a Pedro Sánchez en el caso de España. Sin duda alguna, la ausencia de actores y líderes es un tema que en varios de los textos que él ha escrito y las conferencias que él ha venido dando a lo largo de Europa y América Latina ha sido mencionado con mucha frecuencia. Por su parte, la CEPAL señala, y en este sentido permítame ingresar ya al campo de América Latina, la secretaria ejecutiva de la CEPAL señala de que la economía de América Latina debiera ser entendida como una economía de guerra. Creo que este planteamiento tiene un alcance mayor, no solo se refiere a América Latina. El temor al colapso de los sistemas de salud también va aparejado un temor frente al colapso de los sistemas económicos y de los sistemas sociales de la región. De manera que para Alicia Bárcena y la CEPAL, la crisis actual obliga a repensar la globalización, obliga a repensar los sistemas económicos, si continúa o no el capitalismo. Y ella habla de un capitalismo que debe ser mucho más inclusivo y sostenible, probablemente refiriéndose también a Joseph Stiglitz, quien plantea la posibilidad de un capitalismo progresista. Señala la CEPAL la necesidad de orientar a los países hacia una nueva integración y una nueva autosuficiencia regional. ¿Qué quiere decir la CEPAL? Renovar los procesos de integración vigentes en América Latina hasta este momento. Ante este panorama mundial descrito y la reacción también planteada en una síntesis muy apretada, es importante analizar el impacto del COVID-19 en América Latina. Retomando los datos de la CEPAL y de otros organismos multilaterales, permítanme, mis estimados amigos, señalar lo siguiente. América Latina tendrá este año 2020 una caída de menos 1.8% de su economía, considerando solo el impacto económico de Europa y Chile. Si integramos en el comportamiento y funcionamiento de la economía latinoamericana la relación económica con Estados Unidos,
la región puede caer en un -3 hasta un -7%, refiriéndose a los distintos países. Imaginémonos Centroamérica o del Caribe, que son considerados países de riesgo y países de alto riesgo. Otro aspecto importante, y permítame plantear en adelante en números redondos, en la región hay aproximadamente 33% de la población en el sector informal que trabaja por cuenta propia, que se van a ver muy afectados por el impacto del desempleo y evidentemente de la falta y ausencia de ingresos. La población en el sector informal es el promedio que estoy dando para la región. En otros países la de 40, 50, 70% la informalidad. La clase media, que aproximadamente es el 30% de la población total, me refiero a 620 millones de habitantes en América Latina, 186 millones son de clase media, y estos sin duda alguna se verán afectados por el desempleo y la falta de recursos también generados por ese impacto. Los ninis, 21 millones de igual manera jóvenes en América Latina y 27 millones de jóvenes que no trabajan, al igual que los ninis, que tienen características distintas. En total, 48 millones, que equivale a los 48 millones de la población total de América Central. Por lo tanto, el panorama para los ninis, sin duda alguna, también será gravitante. En la región, las personas empleadas de 15 años o más, es decir, el 58% tiene una cobertura de salud, el resto no lo tiene. Dicho de otra manera, 42% de la población empleada de 15 años para arriba no tiene cobertura de salud. En el sector más pobre, tan solo el 34% tiene cobertura de salud. Quiere decir que el 66% del sector de la pobreza o de la extrema pobreza no tiene cobertura de salud. Y algo también importante, mis estimados amigos, la pobreza se incrementará debido a este impacto y a la crisis económica. De 186 millones actualmente existentes en este sector, pasará a 220 millones de pobres en los próximos meses, muy cercano a los 245 millones que América Latina tenía en el año 1980. La pobreza extrema aumentará de 68 millones a 91 millones de pobres. Quiere decir que el recorrido para resolver el problema de la pobreza, junto con ello la exclusión, la marginalidad, en los 40 años prácticamente quedarán aniquilados por esta crisis. América Latina, se ha dicho en distintos foros, tanto en el foro de Davos como en el foro económico para América Latina, es la región más desigual del mundo, producto de la pobreza ya mencionada, de las brechas sociales, y esto ha dado lugar a situaciones planteadas como tal por el impacto de la desigualdad, que es otro problema afín o que surge del tema que estamos abordando. La región, como ustedes recordarán, ha tenido en los últimos años un lento crecimiento económico, después del auge económico entre los años 2003 a 2013, 10 años de auge, debido a los precios de las materias primas. En cambio, hoy estamos asistiendo, debido a ese lento crecimiento, a una reprimarización. ¿Qué quiere decir? América Latina está retornando a la situación de producción de materias primas que tuvimos durante el periodo de sustitución de importaciones o del periodo agrominero exportador. En varios países la economía descansa prácticamente en la exportación exclusivamente de materias primas y con una característica: esas materias primas que exportamos al mundo solo tienen el 5% de valor agregado. Este es otro de los grandes problemas. Producto de la innovación o ausencia
desarrollo tecnológico en la región. Los países dependen de pocos productos, petróleo. Ya ustedes saben, el precio del barril de petróleo en el mercado internacional es realmente bajísimo, y no hablo en caso mexicano, sino en general. Depende también de otros productos como el cobre, plata, estaño, destinados a pocos mercados. Ojalá a futuro y en el corto plazo el litio se constituya como tal el nuevo factor estratégico que nos permita visualizar otras opciones y otros mercados alternativos para la exportación y el auge de la economía latinoamericana. Comentaba que en la región hay una escasa innovación tecnológica, y esto se refleja que América Latina contribuye con el 1.9% de la inversión global en tecnología. Y América Latina, ustedes saben bien, tiene el 10% de la población mundial. Nuestra contribución debiera ser muchísimo más, pero también a nivel interno. Sobre estos otros puntos, la CEPAL señala que se están alterando ya las cadenas de producción, que va a afectar al comercio de importación y de exportación de América Latina con el mundo. Estos son los grandes problemas. Por ejemplo, está disminuyendo la actividad económica de exportación de productos primarios a China. Es el caso, por ejemplo, de Chile, Perú y Brasil. Son países con quienes China tiene una relación estratégica principal y privilegiada. La caída del turismo es otro sector que sin duda alguna también llama la atención en este caso. Una caída que va del 25 al 40%. En estas circunstancias debiéramos hacernos algunas preguntas. La primera de ellas gira alrededor de que en esta crisis, ya mencionada con todas las características, tal vez con un carácter dramático, producto de la emoción en la exposición que me permito compartir con ustedes, los patrones persisten y se van a profundizar. La desigualdad económica y la distribución de la riqueza se va a profundizar. Y la creciente polarización de las sociedades también. No olvidemos que en los últimos meses hubo grandes movilizaciones y manifestaciones en 4 o 5 países del continente, en Chile, en Perú, en Colombia, Ecuador, Bolivia y últimamente en Panamá. La sociedad en América Latina no sigue el ritmo del cambio tecnológico, que es otro aspecto que subsiste. Me refiero al impacto de la cuarta revolución industrial. Es imprescindible una regulación o una mejor regulación en la región a propósito de este impacto. Algo también importante es la estrategia de la Unión Europea para América Latina. Debemos recordar el libro blanco que fue puesto en circulación ante el mundo, llamémosle así, en el año 2017. Y en el libro blanco, la Unión Europea planteaba una serie de posibilidades de la Unión para el 2025-2030. Hicieron suyos, los 27 Estados miembros de la Unión Europea el escenario 5. Permítame referirme a este escenario. Hacer mucho más de manera conjunta, y esto permitía hablar del futurible, es decir, de un futuro posible y viable. En el marco de esta recesión planetaria, me pregunto dónde va a quedar este libro blanco y las opciones planteadas por la Unión Europea y la relación estratégica con algunos países de América Latina, particularmente Brasil, Chile y México. Preguntémonos algo más sobre el futuro de las potencias mundiales. Esta carrera global que se inició en los 20 años últimos del siglo anterior por la recomposición del poder mundial y la emergencia
de un país que en su momento fue considerado emergente, China, que pudieran ambos, junto con Estados Unidos, transformar el equilibrio del poder global a mediano y a largo plazo. ¿Va a subsistir como tal en el marco de la guerra comercial o habrá No, no, del Marcelo, de un de foro. 2025-2030? En esta perspectiva es muy importante también la pérdida de confianza en las clases gobernantes, en las instituciones y en la democracia. Se han realizado encuestas para medir la calidad de la democracia, la posibilidad de la democracia como proyecto político y como forma de vida. Hay una pérdida de la confianza en la democracia. Y no solo en América Latina, sino también en otros países del mundo. Grandes manifestaciones en contra de la desigualdad, en contra de la corrupción y la inseguridad hoy forman parte de la vida cotidiana política latinoamericana. Muchos países están redefiniendo sus planes nacionales y sectoriales de desarrollo ante los problemas que se ven afectados, particularmente los presupuestos nacionales que giran alrededor de un ingreso, y este ingreso se ve disminuido debido a esta crisis. Se están suspendiendo y en muchos de los casos disminuyendo las remesas externas. Como señala la CEPAL sobre otro punto importante, hay una ausencia de una estrategia para hacer frente a la crisis vigente en el mundo y en América Latina. Algunos gobiernos de América Latina lo que están haciendo es dar apoyos económicos para familias vulnerables, cerca de 3 millones, llamado así, de bonos de $60 cada bono, que está otorgando el gobierno chileno a familias de bajos ingresos, el gobierno de Sebastián Piñera. De igualmente, Brasil, que busca entregar $600, $117, el señor Jair Bolsonaro, al igual que Colombia y Perú, también están promoviendo medidas de esta naturaleza. Pero no es suficiente. Sin duda alguna son medidas de corto plazo, bienvenidas sean todas ellas, sobre todo para hacer y enfrentar desde la perspectiva de la sobrevivencia a estos sectores que forman parte de la amplia franja de la pobreza. La cuestión, permítame, estoy a punto de concluir, me quedan exactamente 5 minutos, es medir la profundidad y duración de la recesión. Es una recesión económica, ¿será esta de corto o mediano plazo? En Europa, Japón, Canadá y Estados Unidos, ¿será una recesión de América Latina o continuará siendo una recesión mundial? Nos preguntamos también qué va a suceder con la Unión de Naciones del Sur, con el Mercado Común Centroamericano, con el Pacto Andino, con los países bolivarianos. ¿Qué va a suceder con el Mercosur o con la Alianza de Países del Pacífico? Estamos en presencia, como dice Giddens, de un mundo desbocado. América Latina tiene la salud como un derecho social garantizado, a diferencia de otros países que no la tienen, definido por la Constitución, en el caso mexicano y también peruano. Brasil y Venezuela van más allá. Establecen como derecho de todos y un deber del Estado la problemática de salud. Sin embargo, sea una u otra la consideración que se tiene sobre el sistema de salud, lo cierto es que los países no destinan lo suficiente para hacer posible la respuesta de una salud como parte de la política pública gubernamental. Algunos países destinan el 3% de su PIB al sector salud y otros países como Venezuela el 1.7%. Los países de la OCDE destinan el 6.6%, Italia destina el 6.7% y vemos lo que está aconteciendo en Italia. De manera que el problema es realmente serio en torno al porcentaje que debieran asignar los países a la situación o a los servicios de salud pública.
algo también importante. La globalización de la economía ha dado lugar, sobre todo en este último periodo, a la necesidad de reconfigurar o repensar la gobernanza global. Ya se planteó en Davos y la OCDE lo menciona muy a menudo, repensar la gobernanza global o de la globalización, toda vez que se trata hoy de una crisis de la globalización o de una desglobalización. La respuesta a uno u otro planteamiento es muy diferente. Repensar la gobernanza será el resultado de la desglobalización y repensar la gobernanza global será el resultado de la crisis de la globalización. La crisis del 2007 y la situación actual como una recesión mundial está acentuando la necesidad de repensar no solo la globalización, también repensar los modelos de desarrollo, repensar la política y repensar la manera de hacer política. Han surgido en los últimos meses y probablemente surgirán debido a esta crisis nuevas opciones nacionalistas, neopopulistas, aislacionistas, proteccionistas y hasta, digamos, ultristas, producto de desesperación mundial. Algo también importante, estamos en presencia de la sociedad del riesgo global, como dice Ulrich Beck, pero no solo es la sociedad del riesgo global, también la globalización de la inseguridad está presente, como plantea el Malarfater. De manera que la incertidumbre es también parte integrante, es consubstancial a la globalización del riesgo y a la globalización de la inseguridad. Termino señalando de que hay la necesidad de repensar la seguridad regional y la seguridad nacional, porque los cimientos geopolíticos y geoeconómicos que dieron lugar a una geoestrategia en el mundo también se está redefiniendo. Surgen nuevos problemas y una nueva cuestión social provocada por la desigualdad, la concentración del ingreso y las brechas sociales, y una pérdida de confianza en las instituciones en general de los sistemas de Occidente democrático. El orden internacional, aún en proceso de recomposición, es cada vez más insuficiente para resolver los problemas actuales del mundo. Ese es nuestro desafío. Y por último, debemos repensar también lo que en sí significa el dominio del capital productivo sobre otras formas de capital, como lo plantea Tomás Piketty. Hay una recomposición de los cimientos del capitalismo, es cierto. Hay una nueva presencia de organismos multilaterales como el Fondo Monetario, BID, Banco Mundial, OCDE, menos vista la Organización Mundial de Comercio. Hay una incorporación creciente de América Latina en los mercados internacionales. Esto quiere decir que hay una sociedad que se está estructurando sobre cimientos cuyos cimientos hoy por hoy tienen un carácter estructural como la economía, el mercado y el consumo. Debiéramos preguntarnos el papel de la política, el papel de los estados nacionales y el papel y el rol que debiera desempeñar una conciencia nacional en esta reestructuración de las sociedades contemporáneas. Y por último, y creo que es muy importante, debiéramos también repensar América Latina desde la perspectiva de América Latina frente a esta recesión mundial. Muchísimas gracias por la atención y bueno, yo creo que habrá lugar a algunas preguntas para proseguir con esta tertulia. Muy amables por la atención. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esas palabras. No sé si podemos decir que son palabras optimistas, porque realmente el mundo se ve frente a un panorama bastante complejo,
pero creo que en muchas oportunidades el mundo ha tenido momentos complejos y ha salido adelante. No creo por qué no hacerlo. Me parece muy interesante su charla del día de hoy. Voy a empezar a leer algunas preguntas que me han llegado. Voy a aprovechar saludar a, a algunas personas también, César Alonso, que es el secretario del Grupo Latinoamericano de Administración Pública de Brasil, nos acompaña, y dije que también hay gente también desde Austria, también nos están acompañando en esta primera tertulia del día de hoy. Como les dije, voy a leer algunas preguntas y vamos a dar el derecho a palabra a algunas otras más. Tenemos 100 personas registradas, algunas otras, unos tantos similares en redes sociales también que nos han estado acompañando. Aprovecho y les recuerdo a todos que el próximo miércoles el doctor Luis Solari del Perú nos va a estar acompañando a esta misma hora sobre las perspectivas de la salud frente a este nuevo escenario que se está viviendo. Y el miércoles 15 de abril tenemos ya confirmado al doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA, recién electo. Va a estar acompañando también con algunas palabras sobre las perspectivas para la democracia en el continente. Y así sucesivamente los miércoles siguientes vamos a estar teniendo este escenario, este momento digital a través de esta tertulia digital para tener otros temas de interés. También voy a aprovechar de invitar de una vez al doctor Jiménez para en el mes de mayo, en algún miércoles, que nos volvamos a ver con él para que replanteemos qué ha pasado de hoy, 1 de abril, a mediados de mayo, que seguramente nos va a estar acompañando. Voy a leer, entonces voy a empezar a leer algunas preguntas. Empiezo por acá. Roberto Ramírez nos pregunta, frente a la caída del crecimiento global, y en especial en América Latina, más o menos quiere decir, ¿cuánto tiempo cree usted que este coronavirus paralizará la economía? ¿En cuánto tiempo, doctor? Sí, se están haciendo estimaciones y trabajando con escenarios. Es probable considerar un periodo entre 3 y 6 meses. En la perspectiva más óptima de la formulación de escenarios. Es probable que, digamos, podamos también imaginar entre 6 y 9 meses. China prácticamente salió en 3 meses, pero es China, con todos los recursos y desarrollo tecnológico que tiene China. Imaginémonos los países de Centroamérica y el Caribe o muchos otros de América Latina que no disponen de esos recursos ni de la infraestructura hospitalaria que tiene China. De manera tal que debemos hacer estimaciones más o menos realistas entre 3 y 6 meses. Menos realistas, 9 meses. Muchísimas gracias. Víctor Pérez nos pregunta, desde una perspectiva social, existe una altísima expectativa ciudadana de sus líderes. En la radiografía que usted hace de la situación, ¿qué esperanza puede darle a estos líderes? Evidentemente, en América Latina, uno de los grandes debates a propósito de la pobreza, de la desigualdad, es la viabilidad económica y política de las democracias vigentes, de la calidad de la democracia como forma de vida. No olvidemos que en América Latina hay 638 partidos políticos que han logrado colapsar tal cantidad las distintas opciones que un régimen de partidos como tal expresa, el carácter representativo y de los intereses de la sociedad. De hoy es muy probable que esté en crisis la representatividad latinoamericana. Es también probable que en América Latina haya un proceso de decodificación que es parte inherente a la problemática que vive la región. Esto se refleja en la ausencia de líderes,
y no quisiera nombrar a aquellos que le dieron consistencia ideológica a América Latina. De ahí que muchos autores han mencionado que hay un cansancio en América Latina. Hay de alguna manera un agotamiento también, y el voto se refleja producto del cansancio y de ese agotamiento. Y no me estoy refiriendo de manera personal a los procesos, por ejemplo, en Brasil o en el caso de El Salvador, donde gobiernos que uno no pensaba que iban a perder a través de procesos electorales la titularidad del Ejecutivo, sí lo han perdido, producto de ese cansancio y de ese malestar. La clase media hoy es portadora de nuevas expectativas y en América Latina no se están satisfaciendo esas expectativas y hace falta, por lo tanto, otorgarle un papel central a la problemática social más allá de la política económica, que me parece importante. Yo voy a, como ya muchos tenemos 22 preguntas escritas, me parece que si la palabra tertulia es que todos participen, me encanta que las preguntas estén escritas. Entonces yo luego voy a ir dándole el derecho de palabra para que cada quien lea sus preguntas escritas, de manera que si las leen no nos vamos a salir mucho más de tiempo, pero va a ser un poco más interactivo. Voy a dar la palabra a Hugo Quevedo, nos hizo una pregunta. Hugo, puedes hablar, hacer la pregunta, lee la pregunta que escribiste, por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias, querido maestro. Bueno, sí, la pregunta es que, dada el proceso social de riesgo que existe, ¿este alcance podría llegar a desestabilizar la democracia en la región? Muchas gracias, Hugo. Muy concreta la pregunta, me encantaría que todas fuesen así. Sí, mi estimado Hugo Quevedo, no olvidemos que en América Latina también está en proceso una nueva tipificación de la región. Hoy, en esta nueva característica que se busca a los países que integran la región, se habla de países emergentes. Entre ellos está Brasil, México y Chile. Países en vías de emergencia, Perú, Colombia, está también Costa Rica, República Dominicana, Panamá. Están los países de riesgo, integrado por los países de Centroamérica, exceptuando Panamá y Costa Rica, y los países de alto riesgo, salvo República Dominicana, la totalidad de los países del Caribe. Esto hace que los países considerados de alto riesgo y de riesgo carezcan de futuro, o su futuro está puesto en entredicho. Un dato importante que abunda sobre esta nueva tipificación: los países de Centroamérica tienen reservas equivalentes al 8% de las reservas de Brasil y al 40% de las reservas de Chile. Son países productores de una economía de postre, como señaló en su momento Javier Gorostiaga. Producen azúcar, café y frutas. Quiere decir que no tienen viabilidad en el intercambio comercial o en la incorporación de la región en el mercado internacional. A eso se debe, entre otros factores, el proceso migratorio que se observa de manera masiva, procedente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Y en esa perspectiva, la formulación del Triángulo del Norte, integrado por Guatemala, El Salvador y también Honduras, puede generar, digamos, una alternativa para resolver la problemática. Respondiendo a Hugo Quevedo, evidentemente, la crisis va a afectar los cimientos y la viabilidad de la democracia, porque la democracia, entre otros objetivos, busca transformar las demandas y necesidades de la población en políticas públicas. Y cuando aquello no es posible, evidentemente, estas necesidades no se verán satisfechas ni en el campo de la salud, del ingreso o de la educación, que es otro de los grandes problemas y desafíos que América Latina debe enfrentar. Muchísimas gracias, doctor. Hugo de Ecuador nos acompaña. Voy a darle la palabra a Pedro, que escribió
una pregunta. Pedro, ¿de qué país nos acompañas, por favor? Los acompaño desde Colombia. Soy Pedro Duque, especialista en marketing político y estrategia de campaña en la Universidad Externado de Colombia. Y mi pregunta es la siguiente. La desigualdad social que va en aumento a raíz de este virus, esta crisis del coronavirus, fortalece el modelo neoliberal que hoy nos tiene sin capacidad de contener la crisis, y también sería el respaldo de los mismos gobiernos que hoy ostentan el poder. Antes de darle decirle al doctor Jiménez que nos responda, voy a dar la palabra a Jesús Gómez, que preguntó en la misma línea, en esa misma línea tiene una pregunta. Jesús Gracias. Gómez. Buenas tardes a todos. Perdón. Pues mira, yo también preguntándole al doctor y con una opinión personal, es que el neoliberalismo, que no es otra cosa más la economía social de mercado, no ha sido la causante de esta crisis. El neoliberalismo nos ha sacado de la pobreza en los últimos 80 años. Y mi opinión es que habría que encontrar otras causas más profundas de esta desigualdad y de esta debilidad ante la pandemia, ¿no? Pero me parecería demasiado, ¿cómo puedo decir?, doctrinal o ideológico asignarle al neoliberalismo la causa fundamental de esta crisis, ¿no? Sin embargo, pues la última palabra lo tiene el doctor. Muchas gracias. Gracias, Jesús, desde México. Muchas gracias, Jesús, Pedro. El neoliberalismo, recordarán ustedes, surge en la década de los 80 con 3 proyectos. El neoliberalismo propiamente dicho, el sector neoconservador y la nueva derecha. El neoliberalismo, en esa contienda político-ideológica, adquiere un atributo importante, si ustedes me permiten plantearlo. Se convierte en administrador de la globalización, en orientador y gestor del proceso globalizador. La globalización no se administra sola a sí misma, requiere conductores y actores. China se apropió de la globalización en la zona sudeste, incorporó la idiosincrasia nacional china y el proyecto chino y supo conducir la globalización. El resultado de todo eso es la ruta de la seda, que es otro tema que en algún momento habrá que plantear. Alemania igual. Alemania se apropió de la globalización en la Unión Europea, entonces la Comunidad Europea, hoy considerado el motor de Europa. No por nada el banco en Berlín. Algo importante del modelo neoliberal es la economía libre de mercado. Este es el gran problema. El mercado hoy despojó en el periodo mencionado al Estado de la razón de Estado, y hoy el mercado aparece dotado de razón. El mercado define el crecimiento y el desarrollo. El mercado se resfría, le da estrés y depresión frente a factores de turbulencia y perturbación. Este mercado al minuto siguiente, frente a un factor de perturbación, puede ser el Twitter del señor Trump, modifica la paridad del peso frente al dólar. Sube y baja el precio del petróleo. En el caso mexicano está en $10, el precio del barril, producto del mercado, cuando hace escasos meses estuvo a $49. Este mercado, por lo tanto, se expresa no solo en la dimensión económica, es también mercado político, es mercado social, es mercado educativo y es mercado cultural. Ese es el problema. Hay muchos que definen la democracia desde la perspectiva del mercado, imagínense, o le asignan la solución de la pobreza al comportamiento y al funcionamiento del mercado. Y este es hoy, digamos, el gran problema. Mientras el mercado incrementa la cantidad de pobres, la democracia habla de igualdad, de justicia y de libertad. Y no me refiero a Amartya Sen, a Rawls, ni a esos autores que sin duda alguna han teorizado sobre este gran problema. El problema es el mercado. El mercado
no tiene, permítame plantearlo, a Siria, un rostro que permita leer hombre, mujer, rico o pobre. El mercado lee eficiencia, calidad y eficacia. El mercado define el estatus, el mercado define la pobreza y la extrema pobreza. El mercado define el salario, el mercado define la canasta básica familiar, el mercado define el PIB, el mercado define la orientación de los presupuestos nacionales y el mercado define la incorporación de los países en el mercado internacional para ser viables o no viables, para pensar en un futuro exitoso, si el país es viable en este proceso de incorporación. Ese es el gran problema. Y el mercado, hasta donde yo alcanzo a percibir, está presente en toda América Latina, no con las características de las reformas de primera, segunda y tercera generación. No tiene las características de todas aquellas reformas impuestas en su momento por John Williamson, llamado de manera periodística el consenso de Washington, aunque de parte nuestra, América Latina, también hubo un consenso en la Declaración de Buenos Aires. Sin duda alguna hay mucho por delante que hacer para que la región pueda resolver la problemática del mercado, que pueda resolver la participación en el mercado internacional y hacer que la política económica tenga un componente que es la política social. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a Javier. Tenía una pregunta. Javier está aquí. Javier, por favor, lee tu pregunta. Javier. Javier, nada. Debe tener una falla. Carlos, Javier dice que por favor le lean la pregunta, que tiene problemas con su micrófono. Ok, muchísimas gracias. No leí esa parte, estoy más arriba del chat. Ante la cada vez mayor desigualdad social que existe, que se incrementa después de la crisis sanitaria, y ante la poca o nula respuesta de los gobiernos frente a esta situación, causando el descontento social generalizado, ¿cuál debe ser la estrategia política para generar confianza en sus gobiernos? ¿Y cuál debe ser la nueva política de los gobiernos? Enfocar más a sus esfuerzos o en lo económico o en los programas sociales. Gracias, Javier, por tu pregunta. Este tema es hoy, en mi opinión, uno de los que trae aparejado una preocupación de parte de la CEPAL y también de la OCDE. ¿Qué quiero decir con esto? Da la impresión que América Latina no tiene una política productiva en los distintos sectores componentes de lo que yo llamo política productiva, industrial, agrícola, en el campo de la tecnología de igual manera, generadora o no de valor. Y la ausencia de esa política productiva se expresa en la política salarial, se expresa algo también importante en una política de distribución de ingreso. Y esta situación hace que subsistan, que la misma CEPAL señala, que el 1% de la población latinoamericana controla el 70% de la riqueza regional, dramático, o el 10% dependiendo de los países. Hace falta una política de distribución del ingreso, realista, pragmática, en función también de los requerimientos y de la demanda y de las necesidades de la población. Hace falta un régimen, sin duda alguna, importante de qué hacer con las economías, llamémosle primarias, productoras de materias primas en América Latina. Subsistir como en 1960, 1970, cuando hoy la tecnología permite traducir el mineral en metal y el metal en usos industriales de distinta naturaleza. China está aprovechando esta situación. Por eso es que China
no solo es un aliado preferencial y estratégico para algunos países, es el socio comercial preferente. Él importa materia prima y exporta la materia prima importada de América Latina, como electrodoméstico, como automóviles, líneas electrónicas, etcétera, etcétera. Este es, digamos, el éxito del modelo chino. Y ojalá América Latina también pudiese transitar por esa vía de producción o de productividad para ser competitivo en el mercado internacional. Vamos a dar la palabra a Lucibel desde Monterrey. Bienvenida, Lucy. Una dama. Gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Quería preguntarle, decir la verdad o matizarla por parte de los gobiernos respecto a los estragos que está causando el COVID. Es una pregunta, sin duda alguna, creo yo, para la gente participante en la tertulia. En muchos países, los datos a los que la opinión pública tuvo acceso sí fueron datos verídicos, pero no en todos los casos se observó esa situación. Si uno analiza la situación en Italia, cómo se disparó, digamos, la pandemia como tal, o en el caso de España, cuando ambos países no le otorgaron la importancia a esta pandemia ni al virus, hubo prácticamente un desinterés y en corto y mediano plazo se dispara aquello, pero está provocando los estragos de salud que la prensa nos tiene informado. De igual manera, en Suecia no ha paralizado absolutamente nada, no ha habido reclusión, no hay cuarentenas, debido a lo que señala el gobierno de ese país, la disciplina social. Las escuelas siguen teniendo clases, los comercios están abiertos y el público y la sociedad sigue transitando por los centros comerciales, disciplina social. Sin embargo, no creo que esta disciplina, digamos, tenga que ver con la información que se tiene a propósito de cuántos están enfermos, cuántos ya murieron o no. Y este es otro problema de la transparencia gubernamental, que es parte de la reforma del Estado. En América Latina se han hecho esfuerzos necesarios para hacer posible la transparencia, que es una demanda de la sociedad. No solo la transparencia a propósito de la corrupción o de la inversión, de las licitaciones, de la inversión extranjera directa o del capital lícito e ilícito que salen de los países. La transparencia tiene que ser una forma de comportamiento, un atributo de la democracia y de las formas de gobierno latinoamericano. Gracias, doctor. Me da gusto saludarla. Igualmente. Carlos, yo creo que sí, yo creo que ya concluyó la tertulia, o por lo menos esta sesión. Señalaste al iniciar el evento que eran 45 minutos y media hora de preguntas y respuestas. Estamos en la media hora siguiente. Carlos, tu micrófono está apagado. Carlos, prende tu micrófono. Perdón, muchísimas gracias. Perdón, tenía mi micrófono. Sí, ya vamos a terminar, doctor. La última pregunta. Quería una dama que tenía, Paola, no sé si tienes una pregunta. Bueno, ¿quién tiene alguna otra consulta, alguna pregunta para terminar? Porque Yo, Carlos, si me permites. sí, adelante. Creí en algún momento que la globalización era una macro tendencia que no tenía reversa. Esto es, que la integración, por un lado, de Europa
Por otro lado, la interacción económica con todos los países a través de elementos logísticos, la tecnología. Yo creí que ya no iba a poder haber desintegración. Esto a mí me lo pone en duda. Sin embargo, no sé qué pensar al respecto. ¿Hay reversa en la globalización? En mi opinión, mi estimado, no hay reversa en la globalización. Lo que sí hoy se observa es una recomposición de la orientación de la globalización, producto y consecuencia de la recomposición del orden mundial. Se están trabajando dos escenarios, no solo en Davos, sino también en otros espacios académicos y también del capital globalizado, el tipo de recomposición y la vía que va a dar lugar a esta recomposición. Dicho de otra manera, esta recomposición va a ser, digamos, aceptada por consenso, la sustitución de Estados Unidos y la emergencia de un nuevo liderazgo mundial para el 2032 en adelante por parte de China, o si esta recomposición tendrá características de conflictividad que se ha estado viendo en los últimos tiempos, la guerra comercial entre ellas. Continuará la guerra comercial. Hoy, de momento, hay una tregua, si me permiten plantearlo, un principio de acuerdo. Esta recomposición será resultado de un conflicto no solo económico, sino también de otra naturaleza. Incluso Bill Gates hace algún tiempo mencionó que el mundo debe prepararse para conflictos bacteriológicos de otra naturaleza. Pandemias o no, catastróficas o no, será el nuevo rostro de conflictos futuros. Está también en marcha la pugna por el liderazgo de la revolución, de la cuarta revolución tecnológica y también de la quinta. Pareciera ser que China está encabezando esta situación y esto hace que Estados Unidos aparezca rezagada en esta pugna o rezagado en esta pugna. Por lo tanto, la globalización también se ajusta a esta recomposición, se ajusta a esta nueva orientación que es muy importante. América Latina deberá estar o no presente en esta recomposición. Es otra pregunta que sin duda alguna es importante. Y entre ellos, y particularmente México y Brasil, o Brasil y México, candidatos hasta hace algún tiempo atrás, ser parte de los 10, hoy entre los 11 y 14º lugar, no importa. Lo cierto es que requieren y necesitamos tener un espacio en esta recomposición, no solo ser integrantes del grupo de los 20 o ser integrantes de la Alianza de Países del Pacífico. Es importante un rol que ambos países deben desempeñar en esta nueva orientación de la globalización y que la OCDE llama a repensar la gobernanza. Significa incorporar actores, significa actores con capacidad estratégica y de toma de decisiones, significa visualizar el futuro. El futuro ya no es el 2100, se achicó el tiempo político. Hoy el futuro es el 2050 a lo sumo, el 2030 es el más próximo. Se están haciendo escenarios para el 2030 y también para el 2050. Se están elaborando mapas de conflictos, mapas de riesgo para el 2030, de aquí al 2030, a nivel global y a nivel regional, que este también es muy importante. Y son no solo riesgos económicos, sino también riesgos políticos y riesgos sociales. Países que sin duda alguna tendrán un futuro en el marco de este proceso de globalización y otros sin duda alguna serán aniquilados por este mismo proceso, que es otro de los desafíos a los que debemos dar respuesta también. Imaginémonos el Caribe o Centroamérica, también es un problema que debe llamarnos la atención como latinoamericanos, ¿sí? Que en otro momento también debiéramos tal vez trabajar estos mapas de riesgo y estos escenarios que se han planteado. China, no solo como resultado de la última reunión del Partido Comunista Chino, en donde se formuló la estrategia para el mundo futuro, es mundo futuro al 2030,
y en el discurso de Xi Jinping y en la formulación estratégica, América Latina está presente, ocupa un lugar en la estrategia mundial china. Y debiéramos preguntarnos, ¿América Latina ocupa un lugar en la estrategia norteamericana o no? ¿Donald Trump tiene una agenda para América Latina o no? ¿Y cuál es ella? Que es otro tema también que debiéramos abordar en este evento, digamos, en esta conversación latinoamericana. Sí. No sé si podría intervenir Carlos. Un segundito, yo muchísimas gracias, yo sé que el doctor tiene algún compromiso, pero el grupo está tan activo en preguntas, sí. No se ha ido nadie, yo entiendo que el doctor tiene otro compromiso, bueno, nos hemos sobrepasado unos pocos minutos. Muchísimas gracias. Mi plan es dejar abierto el grupo para que se abra la discusión entre todos. El doctor no sé si nos va a poder acompañar como él se sienta a gusto. Sé que tiene otro compromiso, pero voy a darles el derecho. No quiero, sí, voy a despedir al doctor y voy a dejar abierto el grupo para que se abra la discusión entre todos. Y voy a estar dando el derecho de palabra. Lo que sí vamos a pedir que si hacemos esto, no hagamos grandes discursos, como estamos muy vinculados al mundo de lo político, tenemos muchas posibilidades de ser buenos parlamentarios y hablar más de la cuenta. Si hacemos preguntas concretas, creo que voy a administrar bien el derecho de palabra para manejar bien el sistema. Doctor Jiménez, muchísimas gracias. A usted, mi estimado maestro Escalante, en mayo. Un gusto tenerlo de nuevo con el centro, una vez más. Así sea virtual, en esta tertulia digital ha sido una palabra extraordinaria, un desarrollo muy completo. Ya de una vez lo voy a comprometer para el mes de mayo, no tengo fecha. En el mes de mayo tenemos una nueva tertulia con el doctor Jiménez para hablar de estos escenarios, estos nuevos escenarios que se plantean. Ya tendremos más información, ya tendremos más información de qué está pasando. Hoy amanecimos con una relativa buena noticia. La curva de Italia dejó de crecer para empezar a estabilizarse, e igual que la de España. La de Estados Unidos, donde estamos aquí, está en pleno desarrollo de crecimiento. Ya espero que en un mes o más de un mes tengamos mejores noticias con usted, doctor Jiménez. Muchísimas gracias. El grupo que usted logró convocar alrededor del centro, aquí se va a mantener discutiendo. Igualmente le voy a pasar la grabación del grupo para que usted en cualquier momento pueda escucharlo. Así que muchísimas gracias. Con mucho aprecio para usted, mis reconocimientos para el centro y para todos los amigos presentes por esta vía digital. Un reconocimiento para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Realmente extraordinario. Bueno, levantan la mano con la señal de costumbre. El primero que tengo en la mano es a Hugo Ochoa. ¿Me escuchan? Yo te escucho, Hugo. Ok, buenas tardes a todos. Vi en la reunión que no se mencionó absolutamente nada sobre la inyección económica que están brindando las potencias mundiales, empezando por la americana, seguida por la canadiense y con toda seguridad pues veremos la europea. ¿Qué opinión tienen ustedes? Y pues desafortunadamente el profesor no está en línea, pero me gustaría escuchar unas opiniones sobre respecto a eso. ¿Cuál es la afectación política, la afectación económica para el resto del mundo con el... Bueno, aquí en Europa hay todo un movimiento al respecto de esto. De por sí hay varias propuestas. Está el bono europeo que lo viene planteando Thomas Piketty, que bien lo nombró el doctor, y el refinanciamiento de
la mayoría de las deudas o la situación, la crisis que viene presentando Europa es algo que está dando mucho que hacer en el Parlamento Europeo. Lo que sí es cierto que refinanciar toda esta deuda no está siendo fácil tomar la decisión desde el punto de vista político, porque puede ocasionar más bien algo reverso a lo que la política europea se está planteando. No solamente considerarla como una solución momentánea, sino también qué impacto va a tener a largo plazo, por lo cual cualquier decisión que se tome al respecto de esto puede impactar en inclusive en la estabilidad política y social de Europa. Por ejemplo, no sé cómo se plantearía en Latinoamérica, pero en Europa se está viendo esa problemática. Muchísimas gracias, Roberto. Me encantaría que te presentaras, aunque sea al final, de nombre y en qué país estás, para que la gente se empiece a ubicar. Sí. Sí, mi nombre es Roberto Ramírez, yo estoy en Alemania, concretamente en Baviera, y tenemos una organización que se llama Cibe Solution, que trabaja con todas estas áreas de innovación y de ciudades inteligentes. Muchísimas gracias. Con Roberto estamos hablando desde hace semanas o hace meses para llegar a un convenio con Centro Político, así que muchísimas gracias por participar. Gracias a ti, Tiene la Carlos. palabra Hugo Ochoa. De nuevo. Hugo, no está. Ok. ¿Alguien más levanta la mano, por favor? Ciertamente Roberto comenta sobre los programas de apoyo gubernamental. Bueno, ya el apoyo gubernamental de Estados Unidos fue bien mencionado. Presumo yo que en América Latina, en todas las personas que nos están viendo, se nombró un programa de $1,200 por persona, 2,400 por pareja, y también un monto por hijo menor de 17 años. También se aumentó el monto de el seguro contra desempleo. Esas son las políticas. Y el doctor Jiménez hablaba en los países de América Latina que ya se están haciendo algunos programas similares. Sé que el Perú tiene un programa, creo que es $100 o algo, $110 por persona por mes. Pero bueno, en Colombia sé que tiene algún programa y no he oído nada de México aún. México, como sabemos, está entrando tarde a todo este proceso de la pandemia. Esperemos que tenga sus cosas buenas o sus cosas malas, no sabemos. Hugo, tenías el derecho de palabra, Hugo. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ok, mira, te quiero comentar algo. Aquí se dio que mañana mismo pues iremos a llenar las compañías que tenemos menos de 500 empleados. Está dándose un beneficio en el cual tú tienes la nómina correspondiente a febrero del 2019 hasta febrero del 2020. Eso va a generar un rubro en el cual te incluyen los gastos de nómina, todos los impuestos y todo lo que hayas pagado. Y eso te va a dar un monto. Ese monto que te va a dar lo vas a multiplicar 2 por 2.5. Eso genera una cascada de dinero que no sé si con el primer participante de Alemania coincida en ciertas cosas, porque realmente de pronto a mí me da la impresión de que la recesión no va a ser tan larga, sino que de pronto va a causar una inflación en muy mediano plazo, debido a que hay una cascada de dinero extraordinariamente grande de estos países. Lo propio hizo Canadá y Estados Unidos. Estoy hablando de que esas son ayudas únicas y exclusivamente para las compañías de menos de $500,000, pero también menos de 500 empleados. Pero también hay unas ayudas muy especiales que se le van a dar a todas las compañías de aviación. American Airlines, por ejemplo, va a reclamar $12,000 millones. Así que pues, yo pienso que aquí hay unas soluciones
de impacto muy grandes, y hay un acuerdo político entre los dos partidos para salir adelante, porque dijeron que si esto no era suficiente, estarían listos para preparar una suficiente ayuda para salir del problema. Así que... Aclárame, Hugo, ¿cuáles dos partidos? El Partido Demócrata y el Republicano. Ok. Perfecto. Estás hablando de Estados Unidos. No, es que pensé sí, estoy hablando de Estados Unidos. Pensé que estabas hablando de Colombia. No, de Estados Unidos. Muchas gracias, Hugo. Maggi Tulena tiene la palabra, que me está pidiendo la palabra. Maggi, por favor. Hola, Carlos, y Aquí un saludo está. a todos los que nos acompañan. Yo vivo en Montería, en Colombia. He trabajado con gobierno y bueno, aquí se han tomado muchas medidas enfocadas a los sectores 0, 1 y 2, como bonos de habitación, subsidios, han agrandado, ahora se le devuelve el IVA, 75,000 pesos, que son como nada, $25 más o menos cada 2 meses de más a la población vulnerable. Pero a mí me preocupa mucho el tema de los sectores de estrato 5, 6 y de las pequeñas empresas que estaban ya con una proyección a ser grandes, porque en realidad en países como estos en los que la pobreza abunda, digamos que siempre todos los recursos se van a esa población que obviamente los necesita porque son muy pobres, pero yo pienso que la clase media va a ser de la gran golpeada, porque es que no están pensando en ellos y hay muchas empresas que tenían planes, o sea, yo tengo muchos amigos por ejemplo, futbolistas no les están pagando, y no son futbolistas como los de Europa que son millonarios, o sea, aquí viven de un sueldo y a todos les mandaron más vacaciones o les suspendieron o les van a pagar hasta el otro mes. Mi mamá es tiene empresa de la moda, entonces obviamente la moda pasa a ser algo banal en estos momentos que nadie necesita ropa porque de cosas nos ponemos pijamas. Entonces también habían unas inversiones, unas proyecciones en el tema de cosas estéticas, o sea, muchas cosas que son empresas que generan mucho empleo, que hacen parte de toda esta economía naranja nueva, que hacen parte de todos estos nuevos emprendimientos que se han dado y que no están pensando en ello. Entonces pienso que va a haber un boomerang que en unos meses va a arrasar demasiado y que se va a dar cuenta. De pronto el gobierno hace lo que puede con sus capacidades, pero que la economía se va a ir al piso. Muchísimas gracias, Maggi. Desde Colombia, ciertamente, las empresas medianas, la clase media, nadie está pensando en la clase media como siempre, ¿no? La clase media es el sándwich de todo esto. Todos los gobiernos están pensando siempre en las clases más desprotegidas, y por supuesto los ricos ya están protegidos, pero aquí va a haber las grandes desigualdades y va a ser uno de los retos que viene. Me están diciendo por aquí que Gerardo Giriac está levantando la mano. Ok, Gerardo, si no tengo a Gerardo, no lo veo yo a Gerardo. Tengo a Víctor Pérez. Víctor, por favor. Víctor. Muchas gracias. Quería agradecerles por la oportunidad que nos dan de poder escuchar aquí en este tiempo y poder compartir también. Y quería, ya que vienen hablando de las personas que se ven afectadas, hay un sector que nosotros... Víctor, por favor, preséntate, de dónde nos acompañas. Sí, Cibe Solution. Estoy en Viena, en Austria. Soy el presidente de Cibe Solution. Y bueno, como ya el profesor Carlos había dicho, estamos justamente en conversaciones para generar algún programa juntos. Como decía, con respecto al tema de las personas que se están viendo afectadas a través de todas estas circunstancias, nosotros hemos identificado a un grupo que son las personas mayores, los abuelitos, y las personas con riesgo de salud. Y incluso hemos comenzado una iniciativa, en este caso hemos comenzado con una iniciativa para Venezuela, donde, bueno, se añade otro problema que es la situación de la gasolina,
y toda una problemática que ya ustedes conocen con el tema político. Y estamos justamente generando a través de esta iniciativa la cooperación entre los ciudadanos y buscar de fomentar la ayuda a estas personas que no tienen la facilidad y el acceso de las cosas más básicas. Y hemos planteado esto y básicamente hemos tenido una muy buena receptividad. Estamos en una primera fase donde estamos trabajando mucho con las redes sociales, hemos creado algunas herramientas en nuestra página web y ahora estamos entrando en una siguiente fase donde vamos ya a trabajar un poco más la parte digital, un poco de codificar, poder dar una mejor conexión con esto. Y quería ponerlo como un ejemplo de algo que se puede hacer para traer una respuesta a un grupo, a un sector de la sociedad y al mismo tiempo invitarlos a que si quisiesen participar de alguna forma, bueno, a través del profesor Carlos, nos encantaría poder... Muchísimas gracias, Hugo. Vamos a hacer 2 preguntas más. Yo tengo ya... Maggie nos ha dado una excelente idea. ¿Aló? Sí se me oyen, ¿verdad? Maggie nos ha dado una excelente idea. No, esto no es mío. Maggie nos está dando una excelente idea. ¿Quién está pensando en la clase media? Pues yo creo que ese es uno de los temas próximos, en los próximos días, discutir el tema de la clase media. Tengo una última pregunta. El doctor Solari, lo voy a dejar al doctor Solari para que cierre esta sesión, pero antes del doctor Solari quiero dejarle la palabra a Reinaldo Balbuena, que nos va a hablar brevemente. Reinaldo. No sé. ¿Me escuchan? Sí. Una de las cosas que me llamó la atención para el caso de los que nos compartía el profesor y hablar de perspectiva, no tener las soluciones, sino ver escenarios, diseñar escenarios. Una de las cosas que vimos muy reciente en los políticos, no tomar decisiones muy rápidas ni de forma muy eficiente. Están, digamos, entre comprar suministros, negociar en sus gabinetes y poder ser estadistas. Muchas veces vemos que la tecnología todavía no la vemos involucrada en sus toma de decisiones y creo que un buen escenario para ver a largo plazo o corto plazo es cómo podemos involucrar la toma de decisiones con tecnología. Creo que va a ser un nuevo diseño de futuro en base a cómo podemos ver la tecnología en nuestros procesos en la toma de decisión en gobiernos. Yo le voy a pedir a Gerardo que deje de... Nos está compartiendo su pantalla. Muchísimas gracias, Reinaldo, y quisiera dejarle para concluir esta charla el día de hoy, esta tertulia, la primera tertulia, al doctor Luis Solari. Casualmente, con él vamos a arrancar el próximo miércoles. Luis, por favor, ayúdanos a cerrar esta primera tertulia y darnos ya un abreboca de lo que viene en una semana. Gracias Carlos, y gracias y felicitaciones a ti y a todos los participantes, porque nos ha permitido primero hacer lo primero que está sucediendo con esta pandemia. Se están creando comunidades que no se formaban hacía mucho tiempo. Nunca nos habíamos encontrado en un chat a través del centro político. Y esto mismo está sucediendo en otros países donde la soledad del teléfono frente a uno y las redes están siendo sustituidas en muchos lugares por comunidades, ¿no? A veces acá en la casa estamos pensando con mi esposa, oye, el muchacho con qué chica estará hablando y no está hablando con ninguna chica, están chateando entre los amigos del colegio que por supuesto ya terminaron hace tiempo. Entonces, este es un fenómeno muy singular y sin duda la pandemia va a tener un impacto mayor del que pensamos, antropológico y social. Es como la levadura que se necesitaba
para un cambio conductual. Definitivamente quedarte encerrado 4 semanas en tu casa, si eso no te produce un cambio conductual, es porque eres un robot y no una persona. Ya los encuentro. Hoy día, ¿cuál es el tema de conversación a la hora del desayuno? ¿Qué vamos a almorzar? Porque como nadie puede salir, el siguiente momento es ese, y una serie de cosas más. O nos vamos a tomar una cervecita en la esquina No, de la sala. Acá no se puede tomarse ni siquiera un vasito de agua en la esquina porque te No, pero detienen. Luis, ¿en la esquina de dónde? ¿De la sala o en la esquina del comedor? Así es. Pero el otro fenómeno que estamos viendo es justo uno ve una película de estas de epidemias, de contagio, y ve que los países se ponen de acuerdo en un 2x3, esa es la ficción. La verdad del asunto es que los países ni en Europa ni en América Latina se han puesto de acuerdo. Hubo hace 2 semanas una reunión de presidentes en sudamericanos y no se han vuelto a reunir. Bolsonaro mandó a un funcionario, los otros eran presidentes, no se han vuelto a reunir. Y como ahora a estas alturas de la pandemia ya se sabe que la piedra angular, aparte de la cuarentena, el distanciamiento, es hacer pruebas abundantes para detectar a los que están contagiados pero no tienen síntomas, que son los que van a contagiar a otros silenciosamente. Entonces hay una carrera desenfrenada por comprar pruebas. Hay una prueba nueva de 5 minutos que ya Estados Unidos la compró toda, y hay una especie como declaró el otro día el ministro de Salud, nos tiran codazo y nosotros también tenemos que pegar un codazo para conseguir las pruebas, porque hay que tratar de llegar. Fíjate, si uno hace 5.000 pruebas al día, necesita 200 días para llegar al 1.000.000. O sea, como quien dice, nada. Con eso no detienes nada. Los alemanes hacen 25.000 al día, ¿no? Entonces, que es totalmente distinto. Entonces, ¿no? Han salido si bien es cierto, a nivel interno de los países, a crearse un proceso de unión, o sea, como una globalización de la unión, pero adentro de los países, porque o sea, que la verdad une. Si tienes una autoridad que dice la verdad, eso se convierte en una conducta común. Y esa conducta común sociológicamente te va uniendo con otros que ni siquiera conoces, que están en otro sitio de la ciudad, en otro sitio del país, pero que están haciendo exactamente lo mismo que tú, cumpliendo con la cuarentena, cumpliendo con el toque aquí. Entonces, al interior de los países hay un tema de unión. Pero entre países otra vez estamos en la misma cuestión de que prevalecen obviamente los intereses. En este caso, acabo de poner un ejemplo. La competencia para conseguir pruebas en este momento es dura. Y al final cada país ha hecho lo que creía conveniente. Y solo los departamentos de salud más despiertitos y con los liderazgos más importantes, tanto en Europa como en América Latina, han podido o están resolviendo el tema más fácil. Y obviamente todos los países donde hay relajo para el cumplimiento de la norma, ya saben ustedes a qué continente nos referimos, ¿no? América Latina, España, Italia, los franceses un poco menos, a todos no les ha ido bien, que digamos, para contener este tema, porque esto es parte de la conducta social. Ojalá que en América Latina las cuarentenas, los toques de queda, el cumplimiento de las normas, los 20 y tantos mil o 30.000 detenidos que hay en los toques de queda en cada país de América Latina, esto nos pueda ordenar un poco. Yo confío que esta unión que yo veo en algunas conductas sociales sea lo que prevalezca al interior del país. Y por supuesto también la solidaridad y la fraternidad. Nosotros, ¿saben? En toda América Latina están las zonas urbanas marginales. Las zonas urbanas marginales hay un sitio donde ya no hay agua, y si uno sube un poco más o va un poco más hacia afuera, no hay comida, porque son personas informales que salen a vender sus caramelos, sus pequeñeces, y regresan en la noche y con eso comen al día siguiente, o vienen ya con las cosas compradas para dejar para el día siguiente. Entonces hoy día hay unas redes sociales porque el Estado no se da abasto para hacer alcanzar comida a estas familias que no tienen ninguna posibilidad de poder conseguir lo más
elemental que es comida. Entonces, todavía estamos comenzando a abrir, no ha venido lo peor a Estados Unidos, o sea, con sus 130 aeropuertos internacionales y 30 mega aeropuertos, que ha entrado, el virus ha entrado, pero así como con toda la fuerza del mundo, que no era la puerta, ¿no? Y precisamente ahí está Nueva York, que es por donde entran todos los vuelos que vienen de Europa, y por los otros 3 aeropuertos, a Los Ángeles, San Francisco y Seattle, donde entran los del otro lado. Entonces, lo peor no está por venir. Lo que pasa en Estados Unidos va a ser determinante para el resto del mundo en este proceso. Trump se está jugando la reelección con este proceso, y ya vemos que él, como pertenece al mundo del capital, hasta el último minuto ha escogido el mundo del capital antes que el mundo de las personas. Pero la realidad, como sabemos, Carlos y queridos amigos, hoy día en América Latina le pasa lo mismo a los presidentes. Caso Bolsonaro, caso López Obrador, que la realidad les ha impuesto lo que tienen que ser hecho. Habrán algunos tontos que siguen pensando en el costo político, en la utilidad política, pero los presidentes más inteligentes, los que tienen las personalidades más estables, ustedes ya me entienden claramente a quiénes me refiero, los que tienen las personalidades más estables, esos son los que están haciendo las cosas mejor hechas, las decisiones más duras en relación al capital, para que no, imagínense que sale un aviso acá, con esto termino, de la telefónica y de la luz eléctrica, diciendo que a los que no estén al día, bueno, les vamos a tener que cortar el servicio, como para que la gente salga a la cuarentena y vaya corriendo a pagar. Les han metido el Estado, les ha metido un paralé inmediato en ese caso. Entonces, los presidentes que han decididamente sido duros y le han puesto al capital el sitio donde debe estar, que sigue ganando, pero no ganes 100 veces, pues vas a ganar 20 por esta vez hasta que yo te diga, como el caso de El Salvador principalmente. Esos son los casos que políticamente se van a fortalecer y donde estas conductas sociales que unen van a converger hacia un liderazgo. Si algo le falta al mundo en este momento, como decía el maestro Jiménez, mi sensei, y en América Latina es un liderazgo fuerte. Esta pandemia lo ha demostrado. Se reunieron los presidentes convocados por Chile, por la presidencia de Chile, y no ha podido surgir un presidente que haga en su país su modelo tan fuerte, tan exitoso, que los demás lo copien inmediatamente. Cada uno ha hecho lo que les ha ocurrido, con cuestiones trágicas como en Ecuador, o cuestiones un poco mejores como le ha ido a los que tienen la menor tasa de mortalidad. Así que definitivamente todas las áreas de la conducta humana, en mi modesta opinión, de la conducta social, todas están siendo modificadas y va a haber una herencia importante. Una buena para todos, sin duda de ninguna clase, y una mala para aquellos personajes que no están y nunca podrían haber estado a la altura de lo que la historia les está diciendo que deben hacer y no tienen capacidad para hacer lo que hay que hacer, sino lo que ellos creen que hay que hacer. Esos nunca serán personajes memorables de la historia. Así que gracias Carlos por esta ocasión de dirigirme y dar una especie de adelanto, sin pelos en la lengua, para el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a la familia. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en esta primera tertulia. Creo que ha sido de gran enseñanza, de gran reflexión para todos nosotros, de todos nuestros puntos de vista. Las palabras sabias del doctor Edgar Jiménez, maestro de maestros en el mundo de la análisis político y la prospectiva. Realmente quedaron muchísimas preguntas, los temas son infinitos. Creo que este escenario de discusión y de apertura pues ya está inaugurado a partir de hoy. Tenemos todos los miércoles este encuentro, nos estamos viendo. Cuídense mucho, protéjanse, no es menor lo que está sucediendo. Las medidas de protección cada día
hay que implementarlas con mayor fuerza y vamos a estar buscando temas nuevos de desarrollo. Ya Maggi nos planteó un tema interesante. ¿Quién piensa en la clase media? Porque todos los estados están pensando en las clases vulnerables y los ricos tienen quien los protege, que son ellos mismos. Pero ¿quién está pensando en la clase? También hay otro tema interesante sobre la innovación. Pues, ¿qué desarrollo de innovación va a estar creando el mundo entero? ¿Qué va a estar desarrollando todos estos millones y millones de personas en las esquinas dentro de su casa, para poder no solamente salir, sino cómo vamos a salir cuando salgamos, qué mundo nos viene en el futuro después del post pandemia, cuál va a ser ese mundo. Entonces va a ser muchísimos temas para desarrollar. Luis Solari, gracias por cerrar. Nos vemos el miércoles que viene para ver el desarrollo desde el punto de vista de la salud pública y de cómo está evolucionando esto. Y el miércoles, les recuerdo que el miércoles 15 de abril tendremos al secretario general de la OEA como invitado para esta tertulia a la misma hora. Así que bueno, muchísimas gracias. A descansar. Aquí van a ser ya las 8 de la noche. En otros países serán ya las 6, 5 y en Perú van a ser las 7. Así que bueno, es hora de cenar. No salgan, por favor. Váyanse a su casa, a su cama tranquilo. Y alguien por ahí comentaba, Maggi decía de las modas, de la ropa. Bueno, hay que crearse la moda de las pijamas. Vamos a tener que inventar nuevas pijamas para esta nueva etapa. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron. Fíjense, queda más de 40 personas todavía aquí. Así que bueno, ha sido muy exitoso esta primera experiencia. El Centro Político se siente muy orgulloso de estar participando, de estar desarrollando este tipo de ejercicios. Bienvenidos el próximo miércoles. Cuídense y muy buenas tardes. Carlos, gracias. Gracias. Aquí estamos a la...